Ok, pues muy bien. Me gustaría, antes de centrarme en el tema propiamente dicho, deciros que esta es una parte también de mi investigación de doctorado y aquí pues tuve que centrar un poco, porque por cuestiones de tiempo no puedo explicar todo lo amplio que es este tema. Y en primer lugar señalar que en México, desafortunadamente, todavía hay muy poca inversión en lo que es la arqueología colonial, o ahí se designa de arqueología histórica y que llega hasta la actualidad. Y es en el marco de ese tipo de excavaciones que hemos tratado de estudiar las cuentas de vidrio, y aquí traemos un ejemplo donde ha sido bastante más significativo la presencia de estas cuentas. Y bueno, por explicaros también un poco el cuadro en que voy a centrar el enfoque de este tema, voy a explicaros por qué el título que he elegido. Cosas de aquí, en primer lugar, porque las cuentas de vidrio son una introducción europea. Antes de la llegada de los europeos no se conocía el vidrio en América, a no ser la obsidiana, que es un vidrio natural. Y que va a ser un elemento bastante importante para definir esos cuerpos de allá. Y desde un primer momento con los indígenas, en que desde los primeros contactos entre los españoles y la población hay un intercambio de este tipo de objetos, muchas veces considerados como baratijas, un comercio desigual, y que ese concepto llega hasta la actualidad, viendo esas piezas como un ejemplo del engaño de los españoles para con los indígenas. Pero su presencia precisamente en el convento de la Encarnación nos demuestra que su uso fue muchísimo más amplio y que también esa élite novohispana también hizo uso de eso. Pues bien, los objetivos que pretendemos aquí centrarnos son, en primer lugar, identificar las cuentas de vidrios que usaban esas monjas o las personas que ahí se enterraron y determinar las vías por las que penetraron hasta llegar a Nueva España, un poco enmarcándolos en el contexto del crecimiento del comercio a nivel global y de la apertura de nuevas rutas. Y luego percibir el significado que tuvieran para esas personas, ya no solo para los indígenas, que el convento de la Encarnación, como veremos, no es claramente un convento donde están personas de clase baja, sino todo lo contrario, para contextualizar de una forma más amplia este tema. Pues bien, el convento de la Encarnación está situado en la plena capital del Virreinato de Nueva España, en una zona muy cercana a lo que era la catedral, como aquí tenemos las vistas de la ciudad en el siglo, finales, es la segunda mitad del siglo XVII, y voy a señalar, aquí está el actual Zócalo, aquí tenemos la catedral, y aquí está el convento de la Encarnación, que fue una de las primeras fundaciones de las monjas concepcionistas en 1594, y que tuvo por base un pequeño edificio inicialmente con una iglesia que desde muy pronto empieza a reclamarse, a ampliar. Y este edificio está precisamente en el final del Camino Real, y aquí en este local se instaló la aduana una de las aduanas de la ciudad. Aquí tenemos otro mapa donde podemos ver también la mención aquí a la Encarnación y la Perpetua, y aquí estaba ya en el siglo XVIII ocupando todo lo que era esta cuadra, o sea, un edificio bastante considerable. Pues bien, este edificio, como ya mencionamos, tuvo por base una pequeña fundación que desde luego se volvió demasiado pequeña, y gracias también a las relaciones privilegiadas de estas monjas con los poderes locales, en 1639 se da la ceremonia de edificación de la nueva iglesia y el convento propiamente dicho. Pero este proceso fue bastante largo porque el edificio estaba situado justo en una zona donde había propietarios importantes, y desde luego hubo necesidad de negociaciones. Y cuando se da la ceremonia de edificación, el propio virrey participa, demostrando precisamente esta relación muy cercana.
A finales del siglo XVII, los intereses comerciales terminan por sobreponerse a las particularidades de la vida de estas monjas y la aduana necesita ampliarse y va a hacerse a costa de parte de lo que era el convento, lo que veremos que era parte de las unidades habitacionales de estas monjas. Y ya en 1861, con la refundición religiosa, o sea, cuando las monjas son obligadas a abandonar los conventos y el edificio termina por ser ocupado por varias divisiones, órganos de gobierno, y la excavación arqueológica ocurre precisamente en la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, que terminó por ocupar todo lo que era la instalación del convento y la aduana. Aquí tenemos una litografía de finales de la segunda mitad del siglo XVIII, donde se ve uno de los patios, y aquí la torre con el campanario. Y aquí he sacado del Google para que veáis un poco mejor. Esto sería inicialmente la aduana, luego la parte que se conquistó al convento, y aquí los 3 patios, de las jacarandas que mencionaremos, de los lavaderos, y aquí propiamente la iglesia con el coro. Aquí tenemos un plano muy precario también de la excavación, precisamente porque la excavación fue hecha en los años 80 y 90 y lo único que pudimos acceder también fue al relatorio final de esa excavación. Entonces los objetos se encuentran a veces acondicionados en condiciones un poco precarias también y ni siempre refieren exactamente el punto donde han sido encontrados. Eso es un fallo bastante grande también. Pues muy bien, les voy a presentar las cuentas de vidrio y dónde han surgido. No surgieron en todas partes del edificio, se centraron sobre todo en la parte de la iglesia, que es también la parte más noble de ese edificio. Y en el coro, que está situado en esta zona, que es una zona que solo tenían supuestamente acceso las monjas, visto que estaban separadas, asistían a misa en una zona separada del resto para que no fueran vistas, y se han encontrado un fragmento de un adorno que pensamos poder haber correspondido a un pendiente, por ejemplo, como vemos aquí, que estuvo muy de moda en el siglo XVIII. Este fragmento fue encontrado por debajo de un nivel de un piso de madera del siglo XVIII, y donde se localizaron varios enterramientos, y en uno de ellos estaba este adorno. Pero es en el antecoro y la sala profundis donde aparecen más piezas, que estaba situado en la zona norte de la iglesia. Era una zona un poco que hace la conexión, y ahí en esta zona solo se han enterrado monjas. Y es entre ellas que aparecen estas cuentas que están clasificadas como cuentas de vidrio, pero desafortunadamente no hemos podido hacer análisis, creemos que sean más de coral que propiamente de vidrio. Y luego estos ejemplares que son de un vidrio translúcido con una cobertura a hoja de oro, y que probablemente han pertenecido a un rosario. Hay restos del engarce en cobre, y que también están asociados estos dos a un enterramiento. Sobre estas cuentas voy a reservarme para hablar un poquito más adelante. Aquí solo referir que la sala profundis es donde el arqueólogo que excavó el sitio interpreta que se han enterrado las monjas que han muerto de algún tipo de enfermedad infecciosa, ya que durante la excavación no se ha detectado, al contrario de lo que solía suceder, enterramientos en la capilla privada, porque esto normalmente estaba más reservada y por tanto para evitar las infecciones.
Pero ¿cómo eran enterradas estas mujeres? Pues bien, normalmente se enterraban con su hábito, sin amortajar, con las manos atadas y los pies descalzos y con un atuendo bastante exuberante. Tenemos aquí el ejemplo, normalmente tenían el rosario sobre el hombro, no exactamente como está aquí esta monja, que es una monja no de este orden, pero que ya os voy a enseñar otro cuadro donde aparece una monja del convento de la Encarnación, como muy similar, pero estaba en peores condiciones. Y tenemos aquí el ramillete, su corona a que me referí hace poco, y este santo. Y normalmente este tipo de adornos estaban confeccionados, pues, dependiendo también del nivel de riqueza de la monja, con materiales más nobles o menos nobles. Aquí es un poco a lo mejor difícil de ver, pero tenemos el uso de cuentas, no se sabe el material, en la iconografía es un poco difícil de detectar, pues de unas que en México se llaman de Shakira, en Portugal se conocen como misangas, y son que conocen rápidamente una gran difusión en todo el tipo de artes indígenas, pero que es un arte que se aprende en el seno de los conventos, precisamente de monjas, un poco contradiciendo que el arte de la Shakira es un arte muy propio del seno de este tipo de ambiente social. Y tenemos estas cuentas también doradas en el propio rosario y en el medallón. Hemos encontrado ejemplos de estos medallones todavía en museos nacionales, como el Museo del Castillo de Chapultepec, donde vemos un fino trabajo de Shakira, tenía un aro por dentro en metal y ahí pues iría nuevamente la medalla en papel. Y, bueno, voy a adelantar más. Esta es la monja profesa, como veis tiene un hábito bastante similar y un escudo algo diferente. Pero durante las excavaciones estas monjas pues se enterraban también con una capa de cal y se han podido ver los detalles precisamente de su atuendo impresos en esa cámara de cal, y en uno de los casos se detectó precisamente el decalque de las Shakiras. En la cripta tenemos esta pieza que pensamos que pudiera ser como un pinjante de este tipo. Ya ves también la aplicación de las cuentas de diferentes tamaños en estos objetos de joyería. Y aquí ya se entierran personas que no son del convento, o sea, no son las monjas. Está asociado a un altar que existía en la parte superior y posiblemente de un altar familiar o de una cofradía. Pero su mayor concentración es en el patio de las jacarandas. El patio, durante la excavación se detectó el piso original también y luego un nivel de basurero donde se encontraron esencialmente objetos relacionados con actividades medicinales. Entonces se piensa que fuera el basurero del hospital o de la enfermería y de la botica que existía. Y todas estas cuentas de vidrio aparecen asociadas precisamente a los botes de botica, a los tazones donde se hacían esas mezclas, y estamos por lo tanto ante unas realidades pues qué significaban estas cuentas también en el contexto de la enfermería, pues la protección de salvarse el alma, o también la protección de cualquier, ¿cómo se dice?, un amuleto. Estas cuentas curiosamente están enteras y estas cuentas se aprovechaban. A no ser que estuvieran fragmentadas, entonces nos hace cuestionar por qué están ahí. Eran cuentas de bastante calidad y entonces creemos que aquí estará relacionado un poco con la cuestión del discurso higienista que surge a partir del siglo XVIII y que defiende que todos los objetos que tuvieran contacto directo con un enfermo deben de desecharse precisamente para evitar el contagio.
Tenemos este tipo de cuentas azules que a nivel de la pasta son muy similares a las cuentas denominadas chevron, que alguien ya mencionó, pues estas cuentas largas que aparecen en contextos de Lisboa, que ha referido la compañera Joana por la identidad un poco africana. Vemos que aquí este tipo de cuentas aparece asociada a otro tipo de identidades también. Y estas cuentas negras también utilizadas en más diversos objetos. Y estos son los soportes donde las vemos, en servilletas, los bordados, en los cíngulos que colocaba el cura, en los propios escudos o medallones y en los cubrecálices. Aquí tenemos una pieza también del castillo de Chapultepec que está fechada para el siglo XVIII, que nos demuestra un poco cómo se usaban, y también en otro tipo de objetos que no tienen nada que ver con la vida religiosa. Pero ¿dónde venían y cómo llegaban? Pues precisamente me parece que este tipo de cuentas debe integrarse dentro de las redes de comercio que se establecen a lo largo del siglo XVII y XVIII, en el periodo en el cual se enmarcan esta colección, y llegaban vía Veracruz desde España o Acapulco también por el galeón de Manila. En las misiones de Estados Unidos se han detectado algunas piezas bastante similares y ellos sí en algunas ocasiones han podido hacer pruebas de la composición y han detectado que eran de proveniencia asiática. Pero en el caso de las cuentas con cobertura de oro, creemos que más bien pueda revertir a una producción local o al menos de una adaptación la cobertura de oro americana, ya que no encontramos paralelos ni en España ni en Portugal, como algunas tesis defienden de que como no encuentran paralelos en América, pues que sean una producción portuguesa o española que no pudimos confirmar. Y además detectamos en muchos contextos de Ciudad de México este tipo de producción, en un caso muy particular, muy cerca de aquí, en Bolivia 16, un horno de vidrio, pero que se supone que fabricaría esencialmente los vitrales, pero que aparecen también estas cuentas. Entonces puede que al menos puntualmente también se hicieran ahí. Aquí tenemos un mapa un poco para ver cómo estaba, cuáles eran las rutas, y ya como se me va el tiempo, para concluir me gustaría decir apenas que estas cuentas de vidrio son el resultado pues, de su posicionamiento estratégico dentro de esas rutas comerciales, y siendo el centro de todo lo que llegaba desde Oriente tenía que pasar por, hasta el siglo XVIII, finales, tenía que pasar por México y de ahí a España, y por eso también tuvo un fuerte vínculo. Y los avalores se usaron por la población indígena, pero no exclusivamente, como vemos aquí. Entonces nos parece un poco erróneo perpetuar ese discurso de que, del engaño o de como un ejemplo de lo que es la formación del arte indígena y de la cultura indígena, este tipo de creaciones como vimos bordados. Y en el caso de señalar, pues para la cuestión de las cuentas de oro, llamar la atención de que podrán ser producciones locales. No hemos podido hacer análisis a las pastas también porque nos parece, hemos encontrado fuentes escritas que nos hablan de que se importaba cuentas de vidrio, pero también se importaban barras que luego eran seccionadas y hechas al gusto local, y también de que el vidrio se reutilizaba en México, el vidrio importado era fundido y para hacer nuevos objetos. Entonces es muy difícil determinar si estas piezas, aunque tengan elementos de composición foráneos, no sean realmente producciones locales. Y bueno, no me extiendo más. Muchas gracias.